Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos del apellido Pinto. El apellido Pinto pertenece a sabios, rabinos, financieros y líderes comunitarios oriundos de España y Portugal. Algunos de sus miembros vivieron en Siria y norte de África a principios del siglo XVI. En 1535 fue famoso en Roma Diego Rodríguez Pinto, abogado de judíos acusados de marranismo, es decir, de practicar en secreto la religión judía. Sus miembros más prominentes vivieron en Holanda, especialmente en Ámsterdam, al principio del siglo XVII. Los Pinto estuvieron entre los más grandes financieros de la ciudad, y uno de ellos dejó a su comunidad judía muchos millones, y no solo se centró su obra filantrópica en los de su religión, sino que igualmente dotaron económicamente a hospitales cristianos, al Estado, al clero y a los orfanatos cristianos grandes cantidades de dinero. Algunos miembros de esta importante familia sobresalieron igualmente en Sudamérica, sobre todo en Brasil y en la Guayana holandesa a principios del siglo XVIII. Por entonces, otros elementos de esta familia se asentaron en los Estados Unidos, donde llegaron a ejercer gran influencia en el estado de Connecticut, tomando parte activa en la revolución que emancipó a las colonias del norte de América del dominio inglés. La mención más temprana de los Pinto en Connecticut data del año 1724 y se sabe que ya estaban instalados en Nueva York en 1736. Entre los Pintos más sobresalientes cabe nombrar a Aarón Pinto, síndico de la Congregación Judía Portuguesa de Ámsterdam a finales del siglo XVII. Ayudó al sefaradí Salomón Ayalón contra el Ashkenazí Tzvi Hirsch, Ashkenazí en su lucha para dejar clara la superioridad de la comunidad judía portuguesa sobre la de los ashkenazíes. Pinto y Ayalón llegaron incluso a sugerir que Ashkenazí debía ser citado ante la comunidad portuguesa, que al ver que Ashkenazí no se presentaba ante sus líderes para dar explicaciones, fue excomulgado. Miembro asimismo importante del apellido Pinto fue Abraham Pinto, cofundador con su hermano David de la comunidad judía portuguesa de Rotterdam a principios del siglo XVII. Ambos hermanos crearon una escuela o yeshiva de los Pinto, que en 1669, tras la muerte de uno de ellos, fue transferida a Ámsterdam. No sabemos si hubo contacto entre los Pinto de la época. Contemporáneo de los Pinto citados fue el talmudista Abraham Pinto, que vivió en la ciudad siria de Alepo. Él y Moisés Galante fueron a Esmirna para rendir homenaje a Shabtai Tzvi, personaje igualmente sorprendente por la naturaleza de su actuación vital. Fue Isaac Pinto, capitán de los tercios holandeses a finales del siglo XVII, que a la cabeza de una compañía de judíos defendió heroicamente en 1712 la villa de Savannah en la Guayana holandesa, derrotando a los franceses. El capitán Pinto defendía así también los intereses de la comunidad judía ahí instalada. Otro Pinto nacido en el primer cuarto del siglo XVIII fue Isaac Pinto,
ritualista americano que murió a finales de ese mismo siglo siendo miembro de la congregación Shaharit Israel de la ciudad de Nueva York. Se le recuerda principalmente por haber preparado el primer libro judío de oraciones, publicado en América y sin duda alguna el primer trabajo de esa clase en la ciudad de Nueva York, aparecido en 1766 y cuyo título dice Prayers for Shabbat, Rosh Hashanah and Kippur, or the Shabbat, the beginning of the year, and the day of atonement, with the Amidah and Musaf of the Moadim or Solomon seasons, according to the order of the Spanish and Portuguese Jews. Este largo título quiere decir oraciones para el Shabbat, Rosh Hashanah y Kippur, con la Amidah y Musaf de los Moadim o fiestas solemnes, traducido por Yitzhak Pinto e impreso por John Holt en Nueva York en año de 5526, el año hebreo. Pinto fue amigo corresponsal de Ezra Stiles, presidente de la Universidad de Yale, que hacia 1790 le menciona en su diario como un muy erudito judío de Nueva York. Este Yitzhak Pinto fue un excelente hebraísta, gran conocedor de la obra de Ibn Ezra. Otro Yitzhak Pinto, moralista portugués, muerto en La Haya hacia 1787, fue el primero de este apellido que se instaló en la ciudad francesa de Burdeos, para más tarde instalarse en Holanda. Era hombre de amplísimos conocimientos y uno de los judíos mejor informados de la época. Se hizo famoso defendiendo a los judíos de los ataques del filósofo Voltaire. En 1762 publicó en Ámsterdam Ashrei sur le luxe, o Ensayos sobre el lujo. Aquel mismo año apareció su obra Apologie pour la nation juive, o Reflexiones christiques, o Apología de la nación judía, o Reflexiones críticas. Pinto envió una copia de su manuscrito a Voltaire, que le agradeció el envío. Entre los pintos más importantes hay que citar el sirio Yoshia ben Yosef Pinto, conocido por el acrónimo de Rif, rabino nacido en Damasco hacia 1565. Su padre, Yosef Pinto, fue uno de los hombres más ricos y creativos de aquella ciudad. Yoshia tuvo varios maestros en Torah y Kabbalah, y tras la muerte de su padre, se dedicó al estudio del Talmud con Jacob Abulafia, que le ordenó como rabino. Pinto vivió siempre en Damasco, donde ejerció de rabino hasta su muerte en 1648. Viajó 2 veces a Alepo y en 1625 viajó a Zafed con la intención de quedarse ahí, pero la muerte de su hijo Yosef le hizo regresar a Damasco. Escribió el Kesef Nifjar, una colección de homilías o sermones y comentarios al libro de Génesis y Éxodo. Es también autor de Kesef Mezukak, terminado en 1625 y publicado en Venecia 3 años después, que es una especie de comentario sobre el Pentateuco, siguiendo de un apéndice titulado Kesef Toafot, o golosas. También escribió Meor Enaim, o comentario al libro de Jacob ibn Habib en Jacob, colección de cuentos y agadot del Talmud de Babilonia. Yoshia ben Yosef Pinto fue autor prolífico, escribió
además de las obras mencionadas, un Kesef Tzaruf o comentario al libro de los Proverbios, y el libro titulado Nibja mi Kesef. Algunas de sus responsas pueden leer en la colección de Yom Tov Tzahalon y Aharon Alfandri titulada Yad Aharon. Todavía yacen en forma manuscrita sin haber sido editados sus libros Kesef Nimas o comentario al libro de las Lamentaciones de Jeremías, Sukebutzat Kesef o colección de leyes civiles y leyes relativas a las mujeres. Gracias. Hallelujah.